Normalmente, cuando pensamos en los grandes genios de la ciencia, lo que nos viene a la cabeza son, pues eso, las grandes teorías, ¿no? Copérnico con el Sol en el centro, Newton y la gravedad, Einstein y la relatividad. Pero, ¿y si una de las mayores revoluciones científicas no viniera de una idea genial, sino de algo mucho más terrenal, de la pura y dura y obstinada observación? Hoy vamos a conocer la historia de un hombre cuyo legado no fue una teoría, sino una montaña de datos. Unos datos tan precisos que literalmente obligaron al universo a contarnos sus secretos. Y es que esa pregunta nos lleva de cabeza a un personaje que es de verdad inolvidable, un tipo que nos hace plantearnos qué es más importante para la ciencia, la inspiración, esa chispa de una idea brillante, o la paciencia, la dedicación infinita de medir y apuntar, medir y apuntar. Pues bien, esa es la increíble historia de Tycho Brahe. A ver, es que la vida de Tycho Brahe arranca de una manera que parece, no sé, sacada de una novela de aventuras. Nace en lo más alto de la nobleza danesa. O sea, su camino parecía ya marcado. La política, el ejército, lo típico. Pero no, parece que las estrellas tenían otros planes para él. Unos planes tan peculiares como lo era su propia personalidad, que ya os digo que era arrolladora. Y es que el giro en su vida llega, vamos, casi nada más nacer. Fijaos, con apenas un año lo secuestra su propio tío, un almirante que no tenía hijos y quería un heredero. Y lo más loco de todo es que su familia, la biológica, pues como que lo acepta y tira para adelante. A los 12 años, que se dice pronto, ya está en la universidad. Pero el momento clave, el que lo cambia todo, es un evento cósmico, un eclipse solar. Y lo que le deja alucinado no es el eclipse en sí, sino que ocurre justo cuando los astrónomos habían dicho que iba a pasar. Esto que vemos son sus propias palabras. Para un chaval de 13 años, la idea de que los seres humanos pudiesen saber con esa exactitud cuándo iba a pasar algo así en el cielo le pareció algo casi mágico, divino. Así que, fijaos, no fue el fenómeno en sí, sino el poder predecirlo, lo que le metió en la cabeza una obsesión que le acompañaría toda su vida, la de medir los cielos con una precisión que nadie había ni soñado. Y esa obsesión se convirtió en su motor durante los años de universidad. A él lo mandaron a estudiar Derecho, lo que se suponía que tenía que hacer, pero Tycho, escondida, se gastaba toda la paga en instrumentos para mirar las estrellas. Y claro, mientras su tutor roncaba, él se pasaba las noches en blanco ¿haciendo qué? Pues dibujando mapas del cielo. Claro, con todo ese trabajo nocturno, no tardó en darse cuenta de algo que le dejó de piedra. Se puso a comparar las cartas astronómicas de la época, las que todo el mundo usaba, con lo que él mismo estaba viendo, y descubrió que estaban llenas de errores, pero errores garrafales. Una conjunción de planetas que debía pasar un día concreto resulta que pasaba con semanas de diferencia. Su conclusión fue tan simple como demoledora. Para entender de verdad cómo funciona el universo, la astronomía necesitaba datos mucho mejores. Esta obsesión por la precisión, la verdad, iba muy en línea con su carácter. Porque Tycho era un genio, de eso no hay duda, pero también era, bueno, increíblemente arrogante y de muy malas pulgas. Para que nos hagamos una idea, en 1566, después de discutir a gritos sobre una fórmula matemática, acabó batiéndose en duelo de espadas con otro noble. ¿El resultado? Pues que perdió un trozo de la nariz. Se tuvo que poner una prótesis de oro y plata que se hizo famosísima, un recuerdo para toda la vida de su, digamos, naturaleza conflictiva. Poco a poco, su fama como el observador más preciso de toda Europa fue creciendo. Pero lo que de verdad le dio el empujón definitivo fue otro evento astronómico espectacular. Un evento que le iba a dar la oportunidad de construir el centro de investigación más increíble de su época. Estamos en 1572. Imaginaos la escena. Una noche, volviendo a casa, Tycho mira hacia el cielo, a la constelación de Casiopea, y se queda helado. Justo ahí, donde sabía perfectamente que no tenía que haber nada, hay una luz, una estrella nueva que brilla más que ninguna otra. Algo que para la ciencia de la época simplemente no podía ser, era imposible. A ver, recordemos que la idea que venía de Aristóteles y que llevaba siglos aceptada era que los cielos eran perfectos, eternos, que no cambiaban nunca. Y de repente, ¡pum!, aparece esta estrella nueva. Lo cambiaba todo. Tycho se pasó meses midiéndola con una precisión milimétrica, demostrando que no tenía paralaje. ¿Qué significa eso? Pues que estaba lejísimos, en la esfera de las estrellas fijas. Su libro, De Nova Stella, básicamente dinamitó una idea que llevaba siglos ahí. Claro, esto impresionó tanto al rey de Dinamarca, Federico II, que le hizo una oferta de esas que no se pueden rechazar. Le dio una isla entera, la isla de Juiden, y financiación ilimitada para que construyera un observatorio. Y así nació Uraniborg, el castillo de los cielos. Pero ojo, no era solo un sitio con telescopios, que va, era un auténtico centro de investigación, con su biblioteca, sus talleres, hasta una imprenta propia. Se convirtió de la noche a la mañana en el centro mundial de la astronomía.
Y desde allí, desde Uraniborg, Tycho hizo otro descubrimiento fundamental. En 1577 apareció un gran cometa, y al estudiar su trayectoria, demostró que atravesaba las supuestas órbitas de los planetas. Esto puede sonar a poco, pero fue un bombazo. Acababa de pulverizar otra idea clásica, la de que los planetas estaban incrustados en esferas de cristal. Gracias a los datos de Tycho, el cielo ya no era una estructura rígida, sino un espacio abierto, dinámico. Vale, con sus datos se estaba cargando todas las ideas antiguas. Entonces, ¿con qué modelo del universo se quedó Tycho? ¿El de Ptolomeo? ¿El de Copérnico? Pues ninguno de los dos. Fiel a su estilo, decidió que lo mejor era crear el suyo propio, un sistema híbrido, muy ingenioso, por cierto. El modelo de Tycho era, digamos, un punto medio. La Tierra, para él, seguía quieta en el centro del universo. A su alrededor giraban el Sol y la Luna. Pero, y aquí está la clave, el resto de planetas giraban alrededor del Sol. Era una solución matemáticamente muy elegante, que además cuadraba perfectamente con sus observaciones, y de paso solucionaba los problemas que él le veía a los otros dos sistemas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el mejor observador del mundo no se subió al carro de Copérnico? Pues la razón no era un capricho, era puramente científica, basada en sus propios datos, en lo que él veía. Él sabía que si la Tierra se movía alrededor del Sol, las estrellas más cercanas tendrían que cambiar un poquito de posición en el cielo a lo largo del año. Es un efecto que se llama paralaje. Así que apuntó con los mejores instrumentos del planeta y no vio absolutamente nada. Para Tycho, la conclusión era lógica. Si no hay paralaje, la Tierra no se mueve. Punto. Pero claro, la vida da muchas vueltas y los días de vino y rosas en Uraniborg no iban a durar para siempre. Un nuevo rey en el trono y, para qué negarlo, el propio carácter insoportable de Tycho, acabaron llevándole al exilio. Un viaje que, sin él saberlo, terminaría en la que probablemente sea la colaboración más importante de toda la historia de la astronomía. La cosa fue así. Murió su protector, el rey Federico. El nuevo rey, Cristian IV, no le tenía tanta simpatía y empezó a cortarle el grifo del dinero. Y Tycho, pues fiel a sí mismo, se lo tomó como un insulto personal. Dijo, «¿Ahí os quedáis?», empaquetó todos sus bártulos y se largó de Dinamarca. Después de un tiempo, encontró un nuevo patrocinador, el emperador Rodolfo II, en Praga. Y fue allí, en Praga, donde se produjo el choque de trenes. Por un lado, Tycho, el observador veterano, el rey de los datos, y por otro, un matemático joven, brillante pero con un carácter también complicado, llamado Johannes Kepler. Tycho lo contrató, pero su relación fue difícil, muy tensa. Tycho se aferraba a sus datos como si fueran oro, dándoselos a Kepler muy poco a poco. Y Kepler, mientras tanto, se moría de ganas por tener acceso a todo ese tesoro para por fin desentrañar cómo se movían los planetas. Aquella colaboración tan tensa, la verdad, duró muy poco. En 1601, Tycho se puso muy enfermo, y en su lecho de muerte, ya delirando, no paraba de repetir la misma frase. Su pánico, su gran miedo, era que todo el trabajo de su vida, 30 años de observaciones, su increíble tesoro de datos, se quedara en nada, que se perdiera para siempre. Parece que en sus últimos momentos lúcidos, Tycho entendió que solo había una persona en todo el mundo que podía hacer algo grande con el trabajo de su vida. Y con su último aliento le legó a Kepler todo, absolutamente todo su archivo de observaciones. Fue un momento histórico. El mayor observador del mundo le estaba pasando la antorcha al que sería el mayor teórico. Y con ese tesoro de datos en sus manos, Kepler fue capaz de descubrir sus famosas 3 leyes del movimiento planetario, que a su vez fueron la base para toda la física de Newton. O sea que no, la vida de Tycho Brahe no fue en vano, para nada, y su historia nos deja con esa pregunta flotando en el aire, una pregunta clave sobre cómo funciona la ciencia, quién es más importante para que avancemos, la persona que recoge los datos meticulosamente o la que luego los interpreta,